¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada de Pase Pantalla después de un largo break. Jorge, ¿cómo estás? Excelente, muy feliz de estar de vuelta. Ya se extrañaba esto pues de venir aquí a hablar pues de lo que tanto nos gusta. Y bueno, ahora ya que se terminó la temporada de Fantasy, que nos enfocamos mucho pues en el redraft, pues bueno, esto ya se acabó. Entonces ahorita es nuestro primer episodio básicamente completamente de Dynasty, ¿no? De lo que hemos visto esta offseason, que pues bueno, hay mucho por hablar, ¿no? Sí, creo que cada uno en este mega break que nos tomamos se dedicó a, pues bueno, arreglar los temas que traía, que le estaban problemando, evitando que hiciéramos este podcast. Y bueno, ya ahora habiendo aclarado todos esos temas y ya teniendo un itinerario presente para lo que resta pues, prácticamente del año, creo que podremos emitir este programa con mayor facilidad, con mayor frecuencia, al menos una vez por semana. Y bueno, qué mejor que iniciarlo en abril, que es el mes en donde realmente todo se empieza a mover muy fuerte en el tema Dynasty, ¿no? Sí, 100%. Entonces, el primer tema que queríamos tocar era precisamente relacionado con lo último que acaba de mencionar, ¿no? Los periodos en Dynasty, ¿no? Creo que existen diferentes periodos, diferentes épocas, que cada una tiene sus propias, pues, fortalezas y debilidades o pros y contras, dependiendo de cómo lo quieras ver, ¿no? Creo que hay una época muy clara que es febrero-marzo, que suele ser un poquito inactiva, pero que es importante porque es la parte pre-agencia libre, ¿no? Es una parte del año en donde hay mucha incertidumbre, donde hay muchos cambios, donde hay muchos rumores, Rumores. donde la inactividad de NFL hace que se empiezan a generar muchos rumores que muchas veces no están cercanos a la realidad, pero bueno, además se acaban contratos, como que empieza ese periodo pre-agencia libre que suele tener como picos interesantes. Y luego está el periodo de agencia libre, ¿no? Que es lo que vivimos este último par de semanas, estas últimas 3 semanas, en las que ya empiezan las noticias y se presentan periodos de mucha volatilidad en el valor de los jugadores, ¿no? Que creo que ahí es donde podemos, como, o al menos yo saqué un poquito como de provecho en esos picos o bajadas que hay de ciertos valores de jugadores, ¿no? Cuando hay una firma, una renovación, un anuncio de no renovación, un trade, suele haber como, pues, golpes muy fuertes de valor. Y aparte, por ejemplo, mucha gente, entre los que nos incluimos, nos basamos en ADP, en Keep Trade Cut, en Fantasy Calc, muchas herramientas para determinar el valor de un jugador, ¿no? Pero cuando X jugador cambia de equipo, pues no existe como una referencia, ¿no? Se tarda un poquito en reflejarse en estos mercados, en estas como herramientas. Entonces ahí es donde pues tú tienes que como adelantarte un poco, ¿no? Sí, claro. Después empieza el periodo post agencia libre / pre-draft, que es lo que estamos viviendo ahorita en abril. Y luego empieza el periodo de rookie drafts, ¿no? Que es mayo, un poquito el inicio de junio, y luego ya tenemos preseason, ¿no? Entonces, creo que es importante como tomar lo bueno y aprovechar cada una de estas ventanas dependiendo de lo que quieres alcanzar con tu equipo, ¿no? No sé, Jorge, ¿tú qué crees que es lo más importante o lo vital en este mes de abril y mayo, que este par de ventanas, que es lo que como valor agregado se le puede tener a los equipos, ¿no? Yo creo que o como mencionas, creo que están muy marcados estos periodos y cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Y yo creo que cada vez que nos acercamos, ya sea a agencia libre o al draft, es donde empiezan a haber esos cambios de valor significantes, ¿no? En ciertos assets que vendrían siendo jugadores que acaban de ser tradeados, jugadores que son afectados porque llega, no sé, soy un corredor y llega otro corredor a este equipo, ¿no? Y ahí es donde hay esos cambios de valor muy rápidos en donde siempre se va a abrir una ventana, ¿no? Porque si todos al mismo tiempo vemos esta noticia y todos reaccionamos de forma positiva o negativa, ahí es donde uno tiene que evaluar qué tan positivo es, ¿no? Porque si el hype llega demasiado alto,
es donde se abre una ventana importante de comprar, ¿no? Y pues bueno, eso es de agencia libre que ahorita vamos a tocar, pero en estas épocas es donde empezamos a ver un poco como en el cambio de los picks, ¿no? Que yo creo que no vamos a hablar tanto en este episodio, lo vamos a hablar probablemente en el siguiente, porque yo sé que a ustedes les encanta y es uno de los aspectos pues como que más complicados a veces de entender de Dynasty, como cuánto vale un pick, cuánto vale un asset que realmente no tiene un valor asegurado una vez que agarras un jugador ya, o sea, es como una lotería, ¿no? Entonces, pero sí, ahorita es donde se empieza a ver como que ese cambio de valor y empieza a incrementar los picks incluso hasta del siguiente año. Sí, creo que a mí me gustaría rascar un poquito en esa como en la parte como teórica de los picks, porque yo sé que en los siguientes, ¿qué fecha estamos? Hoy estamos a día 5, el episodio de la siguiente semana, de la siguiente y de la siguiente, o sea, los siguientes 3 episodios, vamos a ahondar sobre los novatos, cada una de las posiciones, los running backs, los wide receivers, los tight ends, los QBs, pero creo que ahorita es importante o vale la pena ahondar un poquito, y lo volveremos a hacer en los siguientes 3 episodios, de lo que es un pick, ¿no? Creo que este mes es donde el hype se va construyendo, ¿no? Y el pick, siempre hemos sabido y siempre se lo hemos dicho que conforme más se acerca el tiempo del rookie draft y del NFL draft, se va apreciando poco a poco de valor. Creo que ahorita ya estamos a un 95%, 97% del valor que estos picks van a tener en mayo. Pero en el momento en que tú escoges, ese pick deja de ser tan valioso, o más bien deja de ser tan líquido en el sentido de que lo puedes cambiar con cualquier persona, ¿no? Creo que, por ejemplo, el pick 102. El pick 102, mucha gente lo quiere, ¿no? Digo, creo que podemos, asumiendo que todos lo quieren, el pick 102 es más valioso que si tú ya le pones un nombre a ese pick. ¿Por qué? Porque no para todos el 102 es X, ¿no? O sea, vamos a poner nombres de jugadores. Tenemos en 102 Bryce Young, Anthony Richardson, C.J. Stroud, Jackson Smith-Njigba y Jahmyr Gibbs. Eso parecen ser como los 5 que están en la discusión por ser el 102, pendiente de lo que veamos en el NFL Draft. Yo no me voy a parar hoy a decirles escoge a tal. Tal vez lo haga la siguiente semana, hoy no. Hoy simplemente quiero hablarles de la teoría. Entonces, para Jorge, el 102 supongamos que es Anthony Richardson y que para mí es C.J. Stroud. Insisto, esos no son, es un ejemplo. Para ti puede ser Jackson Smith-Njigba y para el otro jugador puede ser Jahmyr Gibbs. Y hay 12 personas en la liga y esas 12 personas, el 20% van a decir una cosa, 30% otra. Entonces, cuando tú tienes el 102, hay 12 personas que quieren utilizar ese 102 para jugadores diferentes. Pero en cuanto yo le ponga un nombre, por ejemplo, Bryce Young, pues entonces, ponle tú el 30% de la gente, ese 102 sí era Bryce Young, pero para otra parte no. Entonces, Bryce Young ahora solo le interesa a 3 o 4 al valor que tú le asignaste a Bryce Young, ¿no? Entonces, ese es ahí el juego, ¿no? Tienes que como, digo, la verdad es que Dynasty es un juego de estrategia, es un juego de mercado, es un juego de fantasy, es un juego de fútbol americano. Creo que el Dynasty es muchas cosas y lo último que es un juego de fútbol americano, ¿no? Creo que es un juego de estrategia, es un juego es un juego de ajedrez, ¿no? Es un juego de a ver qué le muestro a mi oponente para intentarle vender. Es un juego de muchas cosas, ¿no? Y creo que los draft picks son activos muy interesantes y como lo hemos dicho N veces, no necesariamente ese draft pick se tiene que convertir en un jugador novato, ¿no? O sea, ese pick también lo puedes utilizar para comprar jugadores que producen puntos, ¿no? Porque fuera de los running backs, es difícil que un jugador novato en su primer año te brinde un puntaje que realmente sea diferenciador y que te haga ganar tu liga, ¿no? Más bien, esos novatos es como una apuesta de futuro, ¿no? Creo que si un novato vale 100 puntos, por decir algo, 10 es de lo que te va a brindar ahorita y 90 es de lo que suponemos que te va a brindar en un futuro, ¿no? Entonces, ahí es donde tú tienes que aprender a jugar y equilibrar entre quiero un equipo joven y quiero un equipo que me haga puntos, ¿no? Porque a final de cuentas, todos queremos ser campeones, todos queremos ganar dinero en estas ligas, ¿no? Entonces, sí, es muy bonito un equipo en el que tienes puros jugadores jóvenes,
pero luego, ¿quién hace los puntos, no? Exacto. No sé cómo veas tú este tema, sí, o sea, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? ¿Qué es lo que buscas hacer ahorita? ¿Cuál es tu objetivo ahorita con los picks que tienes? Sí, o sea, creo que lo resumiste a la perfección. Y también creo que agregar que, pues bueno, al final de cuentas, los picks, digo, ahorita ya que estamos tan cerca, pues ya es muy difícil diferenciar esto, pero una vez que empieza la temporada y empieza el hype de los picks de 2024, es donde te das cuenta que al final de cuentas, sí, podrías tener un jugador en vez de esos picks, pero al final de cuentas los picks no se lesionan, ¿no? No se pueden retirar de repente, no se pueden decir, ¿sabes qué? No juego, o no pueden ser busts realmente, porque es un pick que va a valer lo mismo, si no es que más, conforme la temporada vaya pasando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no tienen un nombre, es un asset que tienes a futuro, ¿no? Y creo que eso es un valor que tiene muy importante, ¿no? Porque a veces es balancear, ¿no? Como dices, es tener un equilibrio bueno en tu equipo ya sea de veteranos, ya sea de jugadores jóvenes que tienen futuro, ¿no? Y también, pues yo creo que también de tener picks, ¿no? O sea, tener esos assets que sabes que, o sea, hay cierto valor en el hecho de que no estás perdiendo nada teniendo a este guardado en tu equipo, ¿no? Porque si puedes, o sea, puedes agarrar a un quarterback que sabes que lo van a sentar la primera temporada, entonces tú dices, sabes que no pueden, o sea, lo más probable es que no pierda valor, ¿no? Porque al final de cuentas, así como vimos con Trey Young, con Trey Lance, su primera temporada de novato. Pero cosas suceden, o sea, en entrenamientos esos mismos jugadores también se pueden lesionar, ¿no? Y es como que ese balance de tener pues un poco de cada uno, digo, a mí personalmente es lo que me ha funcionado, ¿no? Y pues obviamente ya lo hemos hablado mucho, también depende mucho del contexto en la situación en la que está tu equipo, ¿no? Porque es muy importante diferenciar y tener identificado si sabes que yo soy contendiente, sabes que yo soy a futuro y yo estoy como a mediados de tabla, y eso es lo que tienes que empezar a hacer hasta ahorita, ¿no? Para ver qué es lo que quieres hacer con esos picks que ya tienes del draft que va a suceder unas semanas. Y es muy importante de tener eso en cuenta. Sí, creo que también estamos llegando a una parte muy bonita, ya hablando específico de los Dynasty de pase a pantalla, porque normalmente el primer año, los primeros 2 años, todos los equipos están más o menos equilibrados, ¿no? A final de cuentas, pues todos hicimos un startup, todos teníamos un pick en cada ronda, y aunque sí hubo trades y lo que quieras, como que los gaps no suelen variar tanto, ¿no? A final de cuentas. ¿Sí me escucho? Te trabaste. Ahí estás. Jorge, ¿me escucho bien? Ya. Sí, es que mi compu entró en modo ahorro de batería, perdón. Entonces, en los primeros 2 años como que no suele haber tantas variaciones, ¿no? Pero ya como en el año 3, año 4, año 5 de una Liga Dynasty, como que se empiezan a marcar más esos grupos de los muy fuertes, los muy débiles, los que están en medio y tienen que tomar una decisión. Y ahí es donde se hace lo bonito, ¿no? Y creo que estamos entrando a esa parte en la comunidad, ¿no? Creo que hace un par de años fue cuando como hubo ese hype de muchas creaciones de ligas, el año pasado también. Es como que estamos empezando a entrar a esa parte, ¿no? Hablando de los picks, creo que los picks tienen dos características muy claras, muy sencillas. Jorge, de aquí al siguiente año, ¿qué va a pasar con un pick del 2024? Solo va a subir de valor. ¿Ok? Y de hecho ya ha empezado. ¿Y cuántos puntos va a ser el pick del 2024? 0. Ahí está, son dos características. Buenas o malas, no son ni buenas ni malas. Solamente son dos características que son dos reglas muy claras de los picks. Y a partir de eso, son dos reglas que están por escrito y a partir de eso tomas decisiones en tu equipo, ¿no? A ver, tú sabes que el pick hoy se va a apreciar. ¿Por qué se aprecia? Porque a mí me cuesta el tener el pick en mi equipo, ¿no? Porque a final de cuentas el no tener, o sea, el tener el pick implica que no tengo al jugador, ¿no? O sea, una primera del 2024 es equivalente a un jugador top 50 en Dynasty. Pues bueno, el tener ese pick del 2024 implica que no tengo el jugador. Por lo tanto, pues estoy pagando, ¿no? Hay un analista que me gusta mucho que se llama Jacob Sanderson, se los recomiendo,
Y él le llama esto el hold tax, ¿no? El impuesto de la retención o del mantenerlo en tu equipo. A final de cuentas, ¿por qué se aprecia? Porque pues tú le estás haciendo el favor a otras 11 personas de la liga de decir, bueno, yo agarro este pick y yo lo guardo mientras se aprecian. Entonces, en ese inter, tú no estás haciendo puntos y dependiendo del plan de tu equipo es si eso es bueno o es malo, ¿no? Y los picks del 2025 pasa lo mismo, pero son un poquito más baratos porque los tienes que foldear 2 años para poder que se hagan puntos, ¿no? Entonces, creo que esos son una herramienta muy clara y muy sencilla. Me voy a parar tantito porque voy a agarrar mi generador. Son reglas muy sencillas y muy fáciles de entender que a partir de eso podemos tomar decisiones, ¿no? Y entender en qué momento suben y bajan de valor los jugadores, etc. etc. Y a partir de eso hacer un plan, ¿no? Creo que a final de cuentas el de todos es el mismo y no hay... Se apagó. Se apagó mi cámara. La cámara, sí. Bueno, pero puedo seguir hablando, ¿no? Sí. Ok, bueno, entonces eso es pues muy sencillo, ¿no? A final de cuentas, a partir de eso tomamos decisiones. Si quieres, mientras yo arreglo la cámara, si quieres complementar. Sí, o sea, obviamente esa es una de las razones, el hecho de que estás inmediatamente, si tú tradeas a un jugador que actualmente te va a dar puntos por un pick que hasta en un año vas a poderlo convertir en un jugador, estás diciendo que vas a tener 0 puntos. Y digo, también el simple hecho de que todavía falta tiempo, ¿no? Por eso, o sea, igual, un pick de 2024 va a valer, te da 0 puntos, igual que un pick de 2025, pero es pues esa urgencia de que en un año el pick de 2024 ya te va a estar dando puntos, ¿no? Y es donde tienes que ver la diferencia. Y también, pues bueno, ya es donde después vamos a empezar a hablar de prospectos de siguientes clases, que es donde uno, o sea, sirve ahí bastante, pues, estar un poco educado en los prospectos de las siguientes clases, ¿no? Porque para en 2023, esta es una clase que venimos hablando desde 2021. La gente que lleva jugando Dynasty desde un rato, hubo un tiempo en el que los picks de 2023 eran hasta más caros que los de 2022, incluyendo que iba a haber un año extra, ¿no? de diferencia. Entonces, eso también lo vamos a estar hablando. Pero bueno, yo creo que ya hablamos un poco más o menos de varias cosas que hemos estado activamente hablando en Twitter, ahorita que no hemos estado aquí en el podcast, pero bueno, ya ustedes ya vieron el título de este episodio. Y pues bueno, el primer periodo realmente no hay mucho de lo que hablar más que pura especulación y más que nada qué movimientos queremos que sucedan, qué nos conviene para Dynasty, qué movimientos no nos convienen. Pero bueno, creo que en este sí vale mucho la pena mencionar porque, pues bueno, los movimientos ya sucedieron, nos gusten o no nos gusten. Y pues bueno, vamos a hablar un poco de muchos movimientos que hubo este free agency y todavía muchos que no han sucedido pero es inevitable que algo suceda, para ver nosotros, pues bueno, la opinión que tenemos respecto a los jugadores que están involucrados y los jugadores que están involucrados de manera secundaria, ¿no? Sí, aquí traemos 20 cosas, 20 movimientos de los cuales queremos hablar y creo que es importante hacer el disclaimer. Falta el draft, ¿no? Sí, Creo que aquí hay muchas cosas que se pueden ir al carajo por completo, dependiendo de lo que pase en el draft, pero es importante como ir entendiendo qué implica, qué puede pasar, qué no puede pasar y hablar un poquito de lo que creemos que sucede con cada uno de estos jugadores, ¿no? Entonces, sí. vamos a ver. Y el primer movimiento es Jimmy Garoppolo a los Bears. Un movimiento que, bueno, creo que era inevitable que Jimmy G saliera de 49ers ahorita también un tema que vamos a tocar es la situación de quarterbacks de 49ers, pero bueno, Jimmy G a Raiders no es un movimiento que me disguste en lo absoluto, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas le da un valor a Jimmy G que no tenía si se quedaba en 49ers.
obviamente como un backup, pero bueno, hay muchos jugadores de Dynasty, incluyéndome, que tienen ahí estaqueado a Jimmy G y que, bueno, al final de cuentas, tener un quarterback titular que probablemente tiene su trabajo asegurado. ¿Por qué? Porque Steedham ya no está ahí. Y pues se ve que realmente Raiders depositó confianza, creamos o no creamos que es un buen quarterback. Al final de cuentas, es valioso tener a un quarterback titular en un equipo de Dynasty. Una, lo vas a utilizar probablemente, o dos, es una posición súper escasa en la que alguien lo va a querer, ¿no? Si tú tienes a muchos quarterbacks, como es una estrategia que la gente que nos sigue sabe que a Julio y a mí nos encanta hacer, inmediatamente le da un valor a Jimmy G. Ahora, ¿qué hacer con él? Probablemente este no es el mejor momento para venderlo. Una vez que sucede la temporada y la gente se empieza a dar cuenta de esa situación, que es donde a mí me gusta aprovechar de ese valor de los quarterbacks, es donde lo puedes mover. Pero bueno, ahora a los secundarios, que pues son, ¿cómo afecta esto a Davante Adams y a Josh Jacobs? Si quieres tú hablar de eso. Sí, creo que Josh Jacobs y Davante Adams y bueno, Jacoby Meyers, que también llegó a Las Vegas, Jacoby, se mantienen en un valor bueno. Creo que a final de cuentas hemos visto a Jimmy Garoppolo sostener a un cast bueno. Y a ver, ¿cuál es la diferencia entre Derek Carr y Jimmy Garoppolo? Digo, nos podemos poner aquí a debatir quién es mejor quarterback, no me interesa, ¿no? O sea, creo que conceptualmente son el mismo tipo de quarterback, que uno es mejor que el otro, ok, no me importa. Tú puedes opinar que Jimmy Garoppolo o tú puedes opinar que Derek Carr. Para términos fantasy, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Un punto? ¿Un punto y medio? Entre ellos, ¿no? Entre Derek Carr en Las Vegas y Jimmy G en Las Vegas. No importa, no vas a ganar. Es muy difícil que ganes una liga o pierdas una liga por un punto, ¿no? O sea, es indiferente. Creo que lo que importa es qué le hace a Davante Adams, qué le hace a Josh Jacobs. Yo creo que absolutamente nada, ¿no? Creo que todos los jugadores en Las Vegas se va a determinar un poco más qué pasa con ellos en cuanto a producción fantasy, dependiendo del plan de juego, ¿no? De qué tanto tiran, qué tanto corren, porque de ahí en fuera no veo una diferencia importante entre Derek Carr y Jimmy G para términos de lo que van a poder sostener a los jugadores que están alrededor de ellos. Porque Jimmy G ya lo ha hecho y Derek Carr ya lo hizo, ¿no? Sí, no, y es más que nada el simple hecho de que Davante no es alguien que realmente necesite un quarterback. Lo vimos la temporada pasada con Steedham, tuvo un juego de 35 puntos fantasy, ¿no? Y eso es algo que te brinda un jugador del talento y del nivel que tiene Davante Adams, que realmente, o sea, la ofensiva va a estar dirigida hacia él. O sea, todas las jugadas van a ser creadas hacia él. ¿Por qué? Porque es la arma número 1 de Raiders. Por más que venga Jacoby Meyers, que sí le gusta reclamar targets, no creo que le afecte. ¿Por qué? Porque aparte también tenemos la salida de Darren Waller y creo que va a ser una ofensiva un poco más, pues un poco más movida tal vez. Como dice Julio, realmente la diferencia es muy insignificante y Davante Adams va a ser bueno con Julio, conmigo de quarterback, ¿no? Sí, creo que Jacoby Meyers, entrando un poquito a tocar ese tema, porque para no andar después y repetir todo lo que es creo que Jacoby Meyers va a seguir siendo, como tú dices, ese receptor de 20% de targets. Creo que va a llegar a una ofensiva que yo esperaría que haga un poco más de puntos, porque tiene mejores jugadores, y eso pues, le daría un poquito más de upside de touchdowns, que es algo que a lo largo de la carrera de Jacoby Meyers es lo que ha faltado un poco, y Jacoby Meyers va a seguir siendo ese wide receiver 3, ese wide receiver que a veces te da semanas de wide receiver 2, pero que lo normal es que esperes semanas de wide receiver 3, de 10, 12 puntitos, que digo, no son malas, pero tampoco es algo que te va a ganar tu liga, ¿no? Entonces, creo que eso se mantiene igual. ¿Y qué pasó con Derek Carr? Nueva Orleans, que también de Andy Dalton a Derek Carr en cuanto a la producción que van a tener los jugadores que están en Nueva Orleans, no veo mucha diferencia, ¿no? Creo que lo que sí pasa es que cambia un poquito quiénes están en el equipo, ¿no? Antes tenían Andy Dalton, Camara, Chris Olave y para de contar. Y ahora vemos a una ofensiva que tiene a Derek Carr, Alvin Kamara, Jamal Williams, Michael Thomas se queda, Chris Olave se queda y debería estar sano, Chris Olave, Jarvis Landry que fue relevante. Entonces creo que veremos una ofensiva
más completa, ¿no? En cuanto al quarterback, creo que Derek Carr es un movimiento lateral, va a seguir teniendo por ahí a quien lanzarle, entonces podemos esperar más o menos lo mismo por parte de él, 16 puntos por juego, lo que sea. No sé si quieras ahondar un poquito en qué esperar de Williams y de Michael Thomas, ¿no? Bueno, primero de Williams, creo que va a tener un rol bastante similar al de Detroit, pero yo creo que un poco peor, ¿no? Porque yo creo que Detroit sí dependía mucho de él para, pues obviamente para hacer un goal line y te va a dar ahí un touchdown por partido por lo menos. Digo, ahora falta mucho que ver por la situación de Camara, que bueno, si se pierde una buena cantidad de la temporada, pues sí estamos hablando de por lo menos un buen inicio de temporada de Jamal Williams. ¿Por qué? Porque sería la única persona en ese backfield, ¿no? Y sin mucha competencia. Y pues bueno, de Michael Thomas, como Michael Thomas lo tenemos acá más abajo, pero hablamos de él de una vez y es... yo espero que tenga probablemente la misma producción que estaba teniendo la temporada pasada cuando no estaba lesionado, ¿no? Julio y yo siempre hemos confiado en el talento que tiene Michael Thomas, lo vimos desde su temporada de novato hasta aquí, o sea, cuando está en la cancha Michael Thomas ha sido productivo, siempre, y ha reclamado targets, y digo, al final de cuentas, creo que si está sano durante un buen tiempo, creo que es algo que favorece a toda la ofensiva, ¿no? En general, y no sería tanto de que, ay, bueno, Olave se va para abajo, Michael Thomas también, creo que o sea, incrementa el pastel, ¿no? La producción va a incrementar para toda la ofensiva. Y pues bueno, igual, si Camara no va a estar, porque Camara también es alguien que le encanta reclamar targets, pues bueno, ahí ojito. Y yo sí creo que Derek Carr es un upgrade, tal vez no significante, pero sí es un upgrade a Andy Dalton. Y yo la verdad estoy emocionado por ver cómo funciona esta dinámica entre todos, ¿no? Y realmente espero que Michael Thomas se pueda mantener sano, porque creo que hay muchos haters allá afuera de Michael Thomas y pues bueno, creo que es nomás necesario de que esté sano porque a la gente se le olvida, ¿no? Se le olvida lo productivo que es cuando está sano. Sí, creo que Jamal Williams, a ver, es difícil que vuelva a tener 18 goal line attempts. Sí, eso no Entonces, va a suceder. pero y digo, también Jamal Williams, a ver, Jamal Williams es Jamal, bueno, en Detroit, Jamal Williams era Jamal Williams. Estaba o no Swift, Jamal Williams era Jamal Williams. Tenía 40% de snaps y casi no participaba en el juego aéreo. Pero Jamal Williams cuando estaba en Green Bay era diferente. Jamal Williams sí participaba en el juego aéreo. Entonces creo que ahí lo que vamos a ver desde la semana 1 y va a ser importante es, en especial si Camara está suspendido, creo que podemos en semana 1 probar y ver qué tanto lo utilizan en el juego aéreo e inmediatamente tomar una decisión, no tardarnos 3 o 4 semanas, ¿no? Y creo que ahí es donde se va a abrir la ventana de venta más que nada. En cuanto a Michael Thomas, lo siento, pero a mí nunca me vas a dejar de ver comprar ni a Michael Thomas, ni a Andrew Hopkins, ni a Keenan Allen. Son receptores que hacen 20 puntos por juego cuando están en el campo, que evidentemente por su edad o por mala suerte han jugado un poco menos de partidos, pero pues no es como que alineamos desde semana 1 y luego ya, ¿no? Sino que cada semana tomamos la decisión. Entonces, podemos ver semana a semana si están lastimados o no y meterlos a jugar o no. Entonces, son jugadores que a mí me gustan, que a mí me gusta tener en mi equipo. Sí, y nada más mencionar rápido que ese es el tipo de jugadores que en Dynasty mucha gente, hasta a veces yo, o sea, despreciamos por ninguna razón, o sea, por el simple hecho de que son viejos, o sea, es como, o sea, tenemos como que el instinto de no querer ser el último en tener al jugador cuando ya tiene su declive, ¿no? Pero a veces, cuando todos tienen ese mismo miedo, se crea una oportunidad de que, ¿sabes qué? Al valor que está, yo estoy dispuesto a quedarme con este jugador hasta que ya no me dé nada más, ¿no? O sea, exprimir lo último que tiene, porque como dice Julio, cuando están, van a estar en tu equipo, van a alinear y te van a hacer ganar semana tras semana. Y
y eso tiene un valor bastante grande cuando se desprecia en general este tipo de jugadores, porque pues todos queremos como que lo nuevo, ¿no? Lo joven, lo brilloso, que todos nos emocionan, ¿no? Todo este tipo de jugadores, por eso todos nos encantan a los novatos, pero pues bueno, estos jugadores que ya han probado y se han probado por muchos años, tienen un valor bastante grande todavía. Sí, creo que, a ver, no creo. Un jugador en el mercado vale por dos razones. Especulativo, por lo que creemos que va a valer y lo que creemos que va a ser, y la producción en el año en turno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los Davante Adams, los Tyreek Hill, los Stephon Diggs, y luego ya los que están un poquito más grandes, los Keenan Allen, los DeAndre Hopkins, los Michael Thomas? Valor especulativo ya no tiene mucho, ¿no? A final de cuentas, ya sabemos qué jugador es, ya sabemos lo que pasa y cuánto tiempo va a durar. Entonces, lo que vale es literal la producción, ¿no? Cada año que pasa, cada partido que pasa, ese jugador vale menos porque tiene un partido menos de producción en su carrera y el declive o el fin está cerca, ya está a la vista. Entonces, supongamos que la carrera de Andrew Hopkins le quedan 3 temporadas, 50 partidos, y vale 5,000 puntos. Ponle tú ahorita en Keep Trade Cut. No vale eso, pero ponle. Cada partido son 100 puntos. Entonces, cada partido que juega de Andrew Hopkins en tu equipo te va a dar 20 puntos por juego y su valor va a decrecer en 100 puntos. Keep Trade Cut. Entonces tú tienes que determinar si por la situación en la que está tu equipo vale la pena perder 100 puntos en valor cada partido a cambio de 20 puntos por juego. Entonces, habrá equipos en los que valga la pena y habrá equipos en los que no valga la pena. Entonces, lo importante es tomar la decisión a tiempo, ¿no? Y tomar la decisión correcta. Evidentemente, esto que estoy diciendo, no estoy yo en la cabeza de los millones de personas que jugamos Dynasty. Es más o menos una proxy como lo he visto yo que funciona y lo que creo yo que puede pasar en los siguientes juegos. Y entonces, a partir de eso, tomar decisiones. Ahorita estábamos hablando un poco de Detroit cuando tocamos el tema llamado Williams. Y Detroit se queda con DeAndre Swift y firma a David Montgomery. Yo tengo más o menos una postura en este Montgomery contra Swift. Quiero escuchar tu opinión primero para luego yo compartir lo que he leído y lo que pienso a futuro. Yo creo que este es un movimiento que habla un poco de la desconfianza que hay del equipo a Swift, ¿no? Y es algo que lo venimos viendo desde hace 2 temporadas, de, ¿sabes qué? No confiamos en DeAndre Swift, en tener el rol de comité que tanto nos encanta como jugadores de Fantasy y de Dynasty, ¿no? Saliendo de colegial, Swift era un super prospecto, fue drafteado justo en la segunda ronda, inicios de segunda ronda, si bien recuerdo. Y es algo que hemos visto, o sea, hemos visto flashazos de repente que se le da este rol y a veces, o sea, brilla, ¿no? Brilla en respecto a fantasy, ¿no? Pero pues al final de cuentas tenemos que, o sea, por más que a nosotros nos guste un comité, esta no es la NFL de hoy en día, ¿no? La NFL de hoy en día, el caballo de batalla que conocíamos hace unos años está en extinción, ¿no? Y creo que DeAndre Swift sí es un buen corredor, pero si realmente ves su eficiencia que tiene en el juego terrestre, no es muy buena. Y digo, esto no es decir que Jamal Williams era muy eficiente en el juego terrestre, pero es lo que a mí me preocupaba desde la temporada pasada, ¿no? De este simple hecho de, pues Jamal Williams realmente no es muy eficiente, sí es una personalidad muy buena que quieres tener en el locker room, pero no como para quitarte esos acarreos en zona de gol. Y pues bueno, es el mismo staff de coacheo que le estaba dando esta cantidad de acarreos en zona de gol a DeAndre Swift, agarrando a un jugador por 3 años, ¿no? O sea, no es un año, no es de quiero a un corredor para así como desechable y soltarlo el siguiente año, o sea, más bien no darle una extensión. Son 3 años y Montgomery es un corredor que tal vez a la vista de algunos no es muy bueno, pero creo que en el mercado de la NFL y por el contrato que le dieron, sí le van a dar un rol, ¿no? Y me asusta bastante que sea un rol parecido al de Jamal Williams, que, o sea, realmente a mí Montgomery se me hace un poco mejor que Jamal Williams, pero es más que nada como
es como un mensaje para DeAndre Swift, ¿no? Y yo creo que ese comité ya está dejando de extinguir, o ya está dejando de esa posibilidad de ser un caballo de batalla, está dejando de existir, pero eso no le quita que DeAndre Swift tenga un valor significante, ¿no? También, porque hemos visto a jugadores como Camara tener éxito en situaciones similares, ¿no? Cuando está con Mark Ingram, pero él se lleva los targets porque al final de cuentas en ligas PPR, tiene un valor, ¿no? Un valor bastante grande poder recibir pases. Y pues bueno, nomás tener en cuenta más o menos hasta dónde baja DeAndre Swift, porque también hay que tener en cuenta, y esto es más que nada como dijo Julio al principio del episodio, hay que tener en cuenta, especialmente cuando estamos hablando de todo lo que sucedió en agencia libre con los corredores, que es el que más afecta, todavía falta el draft, ¿no? Y se viene una clase de corredores muy, muy buena en la que hasta en rondas tardías se van a encontrar muy buenos talentos y que definitivamente van a afectar y que probablemente se puedan ganar roles importantes durante la temporada. Entonces, siempre que mencionemos a un corredor en todos estos de free agency, mucho ojo con eso, ¿no? Sí, mira, te voy a hacer una pregunta. Si yo te dijera, en esta temporada, Detroit va a tener un caballo de batalla, ¿qué probabilidad le asignarías a que este caballo de batalla fuera Swift y que este caballo de batalla fuera Montgomery? Pues 60-40. Realmente yo no veo a DeAndre Swift como caballo de batalla. ¿Favor quién? Es Swift. Ok. Yo me he declarado en muchas ocasiones como running back agnostic, ¿no? O sea, como alguien que running backs don't matter y ya está, ¿no? Y nada más hay que perseguir el volumen y pum. Y en los últimos días o en los últimos meses he cambiado un poquito mi forma de verlo, ¿no? A ver, sigo creyendo que los running backs no importan en el sentido de que si yo fuera un GM no le asignaría muchos recursos a una posición que es sumamente reemplazable. No escogería un jugador en la NFL real en primera ronda. Pero en fantasy creo que hay que entender por qué un jugador recibe poco volumen o mucho volumen, ¿no? Creo que hay que intentar meternos un poquito al cerebro de los que toman las decisiones y entender por qué un jugador juega o no juega, tiene o no volumen. No nada más tiene volumen, sí, no, y ya está, y vamos a lo que sí, sino por qué tiene volumen o por qué no tiene volumen. Aquí, ¿quién me hizo cambiar de parecer? Lo vuelvo a mencionar, Jacob Sanderson es una de las personas que en Dynasty más me ha influenciado y que en estos tiempos de descanso que me he tomado más he estado leyendo. Yo recuerdo que él decía, vendan a Swift, vendan a Swift, vendan a Swift. ¿Y cuál era su argumento? Que todos nos enojábamos porque a Swift no le dan como esa carga completa y no lo hacían un caballo de batalla y que era muy eficiente. Y lo que él presenta y que al final de cuentas terminó teniendo razón es que Swift sí tuvo ese rol de caballo de batalla en el 2021 y no pudo. ¿Por qué? Porque su rushing yards over expected per attempt fue de los peores 8, fue de los peores 10 en la liga, menos 0.36. Y el porcentaje de sus acarreos que iban que fueron por encima de lo esperado fue el segundo más bajo de la liga. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Que Swift era explosivo en algunas jugadas, pero en la mayoría de las jugadas no lo era. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Detroit el año pasado decide darle menos acarreos y utilizarlo solamente en lo que es muy bueno, que es en ciertas rutas, en ciertos pases, en ciertas recepciones. Entonces se volvió un jugador de rol. Mucha gente decía, no, es que, y me incluyo, no le están dando balón porque está lastimado. Pues sí, pero conforme fue avanzando la temporada, lo veíamos en un rol muy específico. Entonces, ¿qué es lo que creo que pasa? Y coincido 100% contigo. Detroit nos está diciendo,
Swift es un buen running back en lo que ya le hemos determinado que es bueno, que es lo que lo utilizamos el año pasado. Y de hecho ves sus números del año pasado y ya ves a un corredor que es eficiente de nuevo. ¿Por qué? Porque ahora solamente lo utilizaron en lo que sí es bueno. Entonces, ¿qué es lo que es Montgomery? Un jugador, un running back sumamente promedio, ¿no? Un running back que hace todo, ni bien ni mal, pero lo hace todo. Sí. ¿Qué es Swift? Un jugador que hace muy bien unas cosas y muy mal otras cosas. Y eso lo ves en los números. Por eso tiene un rushing over expected porcentaje bajo, porque en pocos acarreos hacen más de lo que se le espera. Montgomery es promedio, ni fu ni fa. Tiene menos 0.5, menos 0.15 yardas por acarreo sobre lo esperado, y el 40% de sus acarreos son por encima de lo esperado. O sea, es un running back, pero hace X todo. Entonces, y es mejor que Jamal Williams, como bien decías tú. Entonces, el argumento de Jacob es, él le asigna mayor probabilidad a Montgomery de ser el caballo de batalla. ¿Por qué? Porque si tú tienes a David Montgomery, las defensivas no saben qué vas a hacer, porque todo lo hace X. O sea, no es ni bueno ni malo en nada. Entonces, puedes hacer cualquier cosa. ¿Y qué pasa cuando tienes a DeAndre Swift dentro en el campo? Sabes exactamente qué es lo que va. O sea, se reduce la manga de opciones que puedes hacer, ¿no? Ya sabes que si Swift está en el campo, muy probablemente lo van a poner a correr una ruta X. O sea, es que yo no me sé todos los nombres de las rutas, pero normalmente creo que le dicen ruta angle, o sea, entonces, y Montgomery pues puede hacer todo. Entonces, probablemente si Montgomery se lastima a Swift, su rol no se mueva tanto. ¿Cuál es el valor de Swift? Pues bueno, que si Montgomery se lastima, si le den el rol, o que el siguiente año Swift se vaya a otro equipo y ese equipo no le importe y lo ponga en todas las jugadas, a pesar de que no haga bien unas cosas. O que Swift de la nada se quite su bloqueo mental y empiece a jugar bien en todas las opciones, ¿no? Entonces, básicamente lo que quiero decir es que creo que Montgomery, bueno, más bien coincido con Jacob en que una buena parte de probabilidad, si me aseguraras que va a haber un caballo de batalla, debería ser para David Montgomery, y que Montgomery es un claro señal, como bien lo dijiste, de que los Lions no confían tanto en DeAndre Swift como la comunidad fantasy confía en él, y que creo que Kip Trot sigue siendo un running back top 15 cuando, obviamente entiendo el upside porque es uno de los que más target share tiene, pero si no se le da ese rol tan grande, pues va a seguir siendo un running back de 13 puntos por juego. Sí. Pues bueno, del otro lado de la moneda, ya hablamos mucho de la situación en Detroit. Del otro lado de la moneda tenemos a Foreman y Herbert ahora siendo los únicos corredores de Chicago, ¿no? Y Herbert, que al contrario de Montgomery, Herbert ha sido, en el poco tiempo que ha estado en la cancha, ha sido uno de los corredores más eficientes de toda la liga, y en momentos que se ha perdido tiempo Montgomery, hemos visto que es una opción muy viable para Fantasy, y para mí, pues es uno de mis corredores como que sleepers favoritos, ¿no? Pero aquí es donde sí entra el mucho ojo, porque estoy 100% seguro de que Chicago no va a empezar la temporada con nada más ellos dos en el backfield, ¿no? Estoy seguro de que van a ir por alguien, y probablemente que sea bueno en el juego aéreo, porque Foreman y Herbert no son conocidos por ser pues buenos en este aspecto. Entonces, vamos a estar hablando, yo creo que de un dragón de 3 cabezas aquí, o probablemente Foreman ni siquiera termine en el equipo cuando empiece la temporada, ¿no? Pero a mí me gusta Herbert todavía. Que yo no coincido tanto, porque no estoy seguro que Chicago vaya a querer ir por un running back que sepa jugar el juego aéreo, porque creo que Fields no se caracteriza. No, eso es cierto. Por lanzarle a los running backs, ¿no? Entonces, el año pasado... Por lanzarle a nadie. Por lanzarle a nadie, a ver, para empezar. Pero bueno, no tenía receptores.
pero creo que no utiliza tanto sus running backs como una válvula de escape. Dice, a ver, Sí, ¿qué sí, es sí. el tiro al running back si mejor puedo correr yo? Entonces, creo que el tema con Herbert y Foreman es que el año pasado lo que pasaba era que Montgomery jugaba 2 series y Herbert jugaba una. Y luego, conforme fue avanzando la temporada, era una serie y una serie. No era situación, era Montgomery puede hacer todo y Herbert puede hacer todo. Entonces, una serie y una serie. Una serie, una serie. Una serie, una serie. Creo que aquí la apuesta entre Foreman y Herbert es, ¿van a ser 1 y 1 o van a ser 2 y 2-1 para cualquiera? Yo creo que va a ser 1 y 1. Creo que Foreman se ha visto bien en estos últimos par de años. Y creo que el mercado no lo termina de reflejar, ¿no? Que ahorita estoy abriendo Keep. Si vemos Montgomery y si vemos Herbert y si vemos Foreman, no valen lo mismo. Creo que ambos tienen el downside de que no van a recibir muchos pases. Entonces, creo que ambos me gustan. Khalil Herbert vale 3.325 puntos y Foreman vale, creo que 2.800. Vamos a checar. Sí, creo que los dos están a un buen precio. Entonces, 2.300. O sea, creo que los dos están a buen precio. Creo que los dos son comprables. Evidentemente, Foreman tiene 27 años. Entonces, eso, pues, obviamente, hace mucho. Creo que si necesitas a alguien que te produzca ya, creo que tanto Foreman como Herbert son buenas opciones, pero sin comprarlos al precio de una segunda temprana, ¿no? Porque al final de cuentas Sí, el no, hecho de que no tengan y yo ese como quiera upside me de esperaría. recibir, de atrapar balones, los afecta. Y yo como quiera me esperaría que suceda el draft, ¿no? Porque, digo, tampoco está descartada la situación en la que agarren, o sea, no a un corredor que sea bueno en el juego aéreo, sino a un corredor que sea bueno, ¿no? Porque al final de cuentas perder a Montgomery, Sí, pues pueden puede ahí agarrar abrir, a Dan Robinson. sí, ajá, puede abrir un hueco para cualquier corredor ahí. Y creo que no es una situación en la que Foreman y Herbert, si no llega nadie ahí, van a subir bien cañón de valor, ¿no? Entonces creo que todavía lo puedes conseguir a un buen precio, ya teniendo la seguridad de que, bueno, tal vez no fueron por un corredor novato que tenga muchas posibilidades de llevarse un rol muy grande de producción, ¿no? Y Sí, bueno, y eso quedándonos aplica aquí, igual al siguiente, a Rashad sí, sí, Penny. sí, exacto. Eso Y justo este con lo que es, terminaste va igual. O sí, sea, ¿para qué lo tomas ahorita? sí te puedes Sí, a esperar. ver, entiendo que te quieres comer el valor y puedes especular. Creo que Penny sí tiene un poquito más de opción en el que sube mucho de valor. Yo estuve comprando a Penny por terceras y cuartas, entonces estoy buscando salirme en al menos 1 o 2 shares, porque tengo muchos. Porque ahorita ya vale una media de segunda y creo que lo que puede subir es una early second, pero sí puede bajar si toman a Villan Robinson o a Charbonnet o a el que sea. Sí, y bueno, hablando de Rashad Penny, yo es un jugador que estoy altísimo desde la temporada pasada porque es un talento impresionante. La gente se nos olvida por las lesiones que ha tenido, tal vez no tuvo el mejor inicio de carrera, pero desde hace 3 temporadas está siendo el corredor probablemente más eficiente en el juego terrestre de toda la liga, eso es incluyendo a los Nick Chubbs. Cuando está sano Rashad Penny en la cancha, ahí no hay probablemente nadie mejor que él corriendo, ¿no? Y pues bueno, mezclamos esto con la línea ofensiva de Filadelfia. De hecho, puse ahí un tweet. Rashad Penny es el mejor corredor, fue el mejor corredor la temporada pasada después del contacto. Y los corredores de Filadelfia juntos era el mejor backfield antes del contacto, ¿no? Que eso es una estadística que realmente Desde la O-line. es de la O-line, ¿no? Es, y pues bueno, mezclamos estas dos cosas y si los dos juegan al nivel que jugaron la temporada pasada, estamos hablando de un jugador que te podría llegar a promediar 7 yardas por acarreo, ¿no? Que es algo que en la NFL no sucede hoy en día. Obviamente hay que tener mucho cuidado porque sí, Penny es un jugador que ha sufrido de muchas lesiones, ¿no? Y es algo que podría llegar a afectar en una posición de corredor, porque ya sabemos que la posición de corredor es una muy frágil, ¿no? ¿Por qué? Porque reciben demasiado contacto constantemente, pero es de esos jugadores que cuando están sanos pueden ser
unas joyitas para ya sea Fantasy, ya para sea Dynasty, y lo único que falta es dar esa seguridad de que, ¿sabes qué? No vamos a conseguir a nadie en el draft, que yo creo que todavía puede seguir. Digo, creo que con Rashad Penny ya se elimina por completo, o se debería de eliminar por completo la posibilidad de que Villan Robinson caiga. Todavía es posible. Ya sabemos cómo son impredecibles los equipos de la NFL. Pero de que vayan a agarrar un Zach Evans o algo por el estilo, porque bueno, sabemos que al final de cuentas el equipo de Filadelfia es uno que le encanta tener a muchos corredores teniendo producción durante el mismo partido, ¿no? Sí, creo que Penny es un jugador que el único downside que tiene es Jalen Hurts, pues anota mucho y eso le quita un poquito de upside en zona de gol, que hay muchas armas, entonces eso también hace un poquito complicado que reciba pases más que nada, ¿no? Pero, como tú bien dices, es uno de los mejores corredores de la liga en cuanto a eficiencia se trata, entonces vamos a ver cómo lo utilizan en Filadelfia. El siguiente es Miles Sanders, que llega a Carolina y creo que Miles Sanders pasa de ser Miles Sanders a ser Miles Sanders, ¿no? Creo que evidentemente baja un poquito las expectativas que podemos tener de él. ¿Por qué? Porque es un año más grande y porque es innegable que llega a una peor ofensiva, con menos upside de touchdowns y con peor línea ofensiva, ¿no? Entonces, pero pues sigue siendo un running back 2, un running back 3 alto, que realmente pues ni fu ni fa, ¿no? Que si lo tienes, pues lo utilizas y si no lo tienes, pues, estás perdiendo de mucho. Sí, sí, yo creo que aquí el upside está en que realmente no hay competencia todavía. Porque Chuba Hubbard, pues no, o sea, realmente no causa mucho problema. Y pues bueno, es nada más, o sea, como que a Carolina es un equipo que le gustaba correr el balón durante toda la temporada pasada. Van a agarrar a un quarterback, puede que eso haga que jueguen un poco más en el juego terrestre, pero pues sí, todavía falta ver en el draft. No es una noticia que mueve mucho, ¿no? Su valor creo que se queda tablas a como estaba la temporada pasada en Filadelfia. Sí, el que sigue es Samaje Perine a Denver y creo que es solamente un placeholder mientras Javonte Williams está completamente sano. Sí, 100%. Entonces, creo que Perine va a tener una buena producción las primeras 4 semanas, que Debería. para personas como yo, que muchas veces no tiene un running back 2, se vuelve valioso, ¿no? Sí. Bueno, tenemos 5 temas más, 5 temas más de running back. Wilson y Mostert se quedan en Miami. Creo que, pues bueno, podemos esperar lo mismo de ellos que el año pasado. Sí. Singletary a Houston, Damien Harris a Buffalo. Supongo que lo de Damien Harris no te importa mucho, creo que Damien Harris es un buen corredor. Sí, o sea, Que creo va que a ahí cumplir. nomás ahí es nada más, pues a la gente que confiaba mucho en James Cook, pues lo lamento. El perfil que tenía no es de un comité, digo, no es de ser un caballo de batalla. En el mejor de los casos podría ser un DeAndre Swift, como mencionamos ahorita, y como quiera creo que ni eso, ¿no? Y todavía falta ver si si agarran a otro corredor. El que me interesa más hablar es pues Singletary y Houston, que pues bueno, ahí va a estar con Dameon Pierce, y pues para mí Singletary no se me hace un corredor muy bueno, entonces se me hace como o sea, creo que todavía existe esa confianza de Texans a Dameon Pierce que vimos la temporada pasada, y pues debería de seguir, ¿no? Digo, ahí preocupa un poco el cambio de tal vez de coacheo, pero creo que Dameon Pierce mostró suficiente cuando estaba completamente sano como para ser el running back uno en Texans, y Singletary, pues bueno, no lo veo como, más que nada, más que como otro Rex Burkhead, ¿no? Pero Sí, creo peor en el que, juego aéreo. sí, claro, creo que Singletary, a ver, los equipos a veces también firman running back suplentes, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que el riesgo más fuerte de Dameon Pierce está en el draft, no en la agencia libre. ¿Por qué? Porque el otro día estaba escuchando, no me acuerdo quién, que decían, Houston, Houston es malo, Texans es malo. Hagan lo que hagan, son malos, van a seguir siendo malos. El tema de Sean Watson les pegó mucho, la credibilidad les pegó mucho, el estadio siempre estaba así. Hay que recordar que los objetivos de la gerencia y de los dueños no siempre es quedar campeón, hay que ser realistas, ¿no?
Creo que Texans es uno de esos equipos que su objetivo no es quedar campeón. ¿Por qué? Porque es muy difícil que quede campeón. ¿Cuál es su objetivo? Pues generar un poquito de revenue. Que el estadio se les llene un poco, vender un poquito de camisas. ¿Qué mejor que Villan Robinson? Vas a draftear al quarterback que quieras, ponle el nombre que quieras, Bryce Young, CJ Stroud, Anthony Richardson. ¿Quién más vende muchas camisas? ¿Qué mejor que la narrativa de Villan Robinson, de UT Austin, el jugador de Texas, llega a Texas? A ver, esa es la realidad, ¿no? Y creo que, a ver, yo me he caracterizado por ser alguien que no le gustaba Dameon Pierce, y no porque no me gustaba Dameon Pierce como jugador, sino porque no me gustaba su precio. Ahorita está running back 15, running back 18, ni fu ni fa, ¿no? Creo que es un jugador ok, o sea, que su precio está ok, porque es un running back que al menos el año pasado fue por encima del promedio, y creo que es un running back que es claramente mejor que Devin Singletary. Entonces no debería haber un tema por eso. Creo que más bien el riesgo de Dameon Pierce se encuentra a que Houston se case con la narrativa de Villan Robinson y este nuevo tándem y tener a esta nueva dupla joven que vende camisas y que es divertido ir a ver, ¿no? Creo que ese es el riesgo que tiene Dameon Pierce. Pero Dameon Pierce, a ver, si tú vas a sus números avanzados, ves a un Dameon Pierce que 0.37 yardas por encima de lo esperado y como 40% de acarreos, 38.2% de acarreos por encima de lo esperado. Y si eso lo comparas con Devin Singletary tiene un poquito más de porcentaje de sus acarreos por encima de lo esperado, pero un rushing yards por encima de lo esperado por attempt más bajo, ¿no? Entonces, creo que Dameon Pierce es un mejor corredor y creo que el coaching staff sí le dará más bola a Dameon Pierce que a Devin Singletary, y el riesgo de Dameon Pierce está en el draft, no es Devin Singletary. O sea, Dameon Pierce no va a perder la batalla contra Devin Singletary. Sí. Solo habrá que ver cómo este coaching staff decide alternar a sus corredores, ¿no? Creo que eso también es importante. Sí. Y bueno, vamos a pasar a otro corredor que, pues bueno, creo que este es el que más relevancia ha tenido en este free agency, y es que Pollard, pues bueno, está en el franchise tag de Dallas, y Dallas finalmente tomaron la decisión de deshacerse de Zeke, que pues bueno, creo que es una situación similar, por así decirlo, a la de Swift, pero con la diferencia de que Pollard sí es bueno en todo, ¿no? Y pues la razón por la que metieron a Zeke, bueno, lo que me quiero imaginar y lo que nos queremos imaginar es pues el simple hecho de que Zeke, ¿no? Zeke tenía el nombre, tenía la cara de la franquicia por tantos años, y pues se le estaba dando ese rol pues por ser Zeke, ¿no? Ahora, existe la posibilidad de que el cocheo piense que Pollard no es tan buen o no tiene la capacidad de resistir un rol de caballo de batalla. Sí puede existir. Y eso creo que es lo que veremos si Dallas se atreve a ir por un corredor en el draft, que en mi opinión no deberían, pero pues al final de cuentas son decisiones que llegan a tomar las franquicias. Por algo tomaron así que en el número 3 del draft. Pero Pollard ahorita está en una situación muy interesante de que si no va por nadie Dallas, podemos estar hablando de uno de los corredores más productivos para Fantasy la siguiente temporada, por lo menos. Sí, a ver, creo que el mismo riesgo que tiene Dameon Pierce de que tomen a Villan Robinson está en Dallas. Sí. Creo que no hay forma de que Villan Robinson llegue al 26, que es el pick de Dallas. Y no estoy seguro si estando ahí Dallas le va a picar. Creo que, a ver, Dallas lleva varios años que toma buenas decisiones en primera ronda. No hablo sobre decisiones micro, o sea, en cuanto al jugador, porque, por ejemplo, tenemos el error de Taco Charlton, sino en decisiones macro, ¿no? En decisiones posicionales, ¿no? Creo que lleva varios rato que Dallas sí prioriza las posiciones que realmente son importantes o que son difference makers en la NFL, ¿no? Y también van varios años
que tiran el dardo en un quarterback en día 3 o en agencia libre. ¿Por qué? Porque Dallas creo que entiende perfectamente el valor que existe en encontrar a un quarterback en día 3 y que vas a tener ese costo súper bajo, ¿no? A pesar de que tienen a Dak Prescott y a pesar de que tenían a Tony Romo, hacen esas decisiones. ¿Qué pasa? Dallas no tomó running back porque ya entienden y son inteligentes, o Dallas no tomó running back porque estaba casado con Zeke. Exacto. Esa es la pregunta que ni tú ni yo podemos responder, que nadie aquí puede responder, ni los que están escuchando pueden responder, porque nadie sabe. Entonces, es lo que veremos en este draft, ¿no? Creo que Dallas puede tomar un running back en primera o en segunda ronda, y eso sí sería algo perjudicial para Pollard. Si vemos a Dallas tomar a un running back en tercera o cuarta ronda, creo que ya no es tan perjudicial para Pollard y sería más bien como un change of pace back o un running back suplente tal cual, ¿no? Y creo que, pues bueno, va a ser de las cosas más importantes a ver en 3 semanas, en este draft, ¿no? Y el mismo caso es de Rhamondre Stevenson, ¿no? Porque si hablamos Tony Pollard es un excelente corredor que tuvo 1.26 yardas por encima de lo esperado por attempt. Rhamondre Stevenson tuvo 0.69 y ambos están por encima del 40%. Y fue muy bueno en el juego. Y fue muy bueno en el juego aéreo, ¿no? Los dos. Rhamondre Stevenson, pues es lo más cercano que hemos tenido, bueno, yo como fan de Patriotas, a un caballo de batalla en Patriotas, ¿no? Y es algo que pues era muy raro de pensar porque estamos acostumbrados a tener a 3, 4 corredores moviéndose serie tras serie, pero Rhamondre Stevenson ha sido bastante bueno en ambos. Ahora, ¿cuál es el problema? Si el capital de draft no es súper favorable, digo, también sabemos que Bill Belichick es completamente impredecible, no sabemos qué pueda suceder. Yo creo que sí van a agarrar a un corredor, pero uno muy tarde, ¿no? Y al final de cuentas, Rhamondre Stevenson entró en la misma clase con varios corredores y el draft pasado también agarraron a 2 corredores muy tarde en el draft y pues ni aparecieron, ¿no? Durante toda la temporada. Yo creo que Rhamondre Stevenson realmente es un muy buen corredor, pero también hay que considerar de que cualquier movimiento en el que Patriotas, porque ya se está hasta rumoreando que les interesa Villan Robinson, puede, creo que incluso más que perjudicar mucho más que a Pollard, ¿no? Si sucede la misma situación. Creo que, a ver, hemos mencionado mucho a Villan Robinson. Entonces, creo que es importante ver quiénes existen realmente de posibilidades de tomarlo, ¿no? Creo que, primero, Carolina no lo va a tomar. No. Houston en el 2 no lo va a tomar. Arizona en el 3 no lo va a tomar. Colts en el 4 no lo va a tomar. Seattle en el 5 no lo va a tomar. Detroit, no. Raiders, no. Creo que Falcons en el 8 lo puede llegar a tomar. Chicago en el 9 lo puede llegar a tomar. Filadelfia en el 10. Creo que son más inteligentes que esto. Sí, creo que hemos visto bastantes buenas decisiones de ellos como para jalar el gatillo en esa posición. 11, Tennessee. No. Hay rumores de que Derrick Henry se va a trade. No creo. Yo sí lo tengo en mi lista de posibilidades. Y luego, Houston en el 12, ahí es donde yo sí lo veo. Son ese tipo de organización. Sí. Y luego, Jets en el 13 no lo veo. No. Patriotas en el 14 sí puede pasar. Para mí. No sé, yo creo que con lo que sucedió con Sonny Michel, no creo que ya, espero que hayan aprendido su error y creo que así han drafteado los últimos años, ¿no? De que muy tarde en el draft de corredores y pues les ha jalado. La verdad, yo estaría completamente devastado en todos los aspectos. Primero, por Rhamondre Stevenson en Dynasty, por Villan Robinson en Dynasty y por Patriotas. O sea, sería una decisión que yo estaría completamente en desacuerdo, pero pues la posibilidad existe. Eso no lo van a hacer. Van 5. Washington en el 16. Washington es esa organización. Sí, son esas. Tomaron a Chase Young first overall. O segundo, no creo que fue.
tercero, no, o sea, y estaban Tua y estaba Herbert. O sea, no tienen una buena noción de valor posicional. Ahí van, sí. Steelers no lo va a hacer. Detroit en el 18 no creo que lo haga. Tampa en el 19 tampoco. Seattle en el 20 creo que sí puede pasar. No creo. Seattle no. Yo creo que tal vez. O sea, no lo veo, pero tal vez. Chargers en el 21 no me suena tanto. Baltimore 22 no me suena. Vikingos 23 no. Jaguares en el 24 no. Gigantes en el 25 no. Creo que Cowboys tal vez en el 26. Buffalo en el 27 sí. Nueva Orleans en el 29 no creo. Bengals en el 28, perdón, tampoco. Filadelfia en el 30, yo creo que si llega ahí, lo toman. Kansas City, no sé. Pero creo que al menos 9 equipos tienen una muy alta posibilidad de tomar a Villan Robinson y es algo que se debe tomar en cuenta, ¿no? Sí. Pasamos ahora a receptores. A ver, nos vamos a pasar un poquito de la hora, no me interesa. Lo siento, pueden ponerle en por 2 si quieren. Tenemos a Cooks, Brandon Cooks, que se va a Dallas. Sí. Que creo que para Fantasy es irrelevante. Sí. Elijah Moore, que se va a Cleveland. Juju a Nueva Inglaterra. Charky Thielen se van a Carolina. DJ Moore a Chicago. Waller a los Gigantes. Y Gesicki a Nueva Inglaterra. Ahora sí que the floor is yours. Puedes hablar del que quieras. Pues realmente Juju y Gesicki en Nueva Inglaterra, creo que Juju va a tener, si le va bien, la misma producción que tuvo la temporada pasada. A mí sí se me hace un downgrade a Jacoby Myers. Creo que sí se habla de que Juju es mucho mejor yardas después del acarreo, pero bueno, también está en Chiefs, ¿no? Está en una ofensiva dirigida por Patrick Mahomes y organizada por Andy Reid, ¿no? Obviamente eso favorece mucho tus yardas después de la recepción, pero me preocupa que no es tanto un target hawk, ¿no? O sea, lo hemos visto en la misma ofensiva con Marqués Valdez-Scantling, con McCall Hartman, y ahí no ha podido comandar esa cantidad de targets que se esperaba de cuando llegó a Chiefs, ¿no? Entonces, a mí la verdad, Juju y Gesicki no me mueven mucho. Para Dynasty, Gesicki mucho menos. Creo que Patriotas ve a los Titans como completamente desechables. Que o sea, no me sorprendería un caso en el que realmente ni juegue. Creo que los más relevantes aquí, porque sí, Chark y Thielen son decentes, No pero le también van a importa. estar en Carolina y van a estar en una ofensiva Con un con quarterback un quarterback novato. novato, que sí, de por sí, hasta los mejores receptores de la liga, si están en una misma ofensiva que un quarterback novato, ven un downgrade significante, ¿no? Y cuando estamos hablando de receptores promedios, pues bueno, no nos interesa en lo absoluto. Pero creo que aquí los más importantes de hablar son DJ Moore y tal vez Elijah Moore, no los dos Moores. DJ Moore se va a Chicago, que la reacción de muchos inmediatamente fue, es un upgrade de quarterback. Sí, pero es un upgrade de ofensiva, no lo creo. De hecho, estoy completamente en desacuerdo. Chicago no solo fue la ofensiva que menos pases lanzó la temporada pasada, también es una de las que menos ha lanzado pases en la última década, ¿no? La producción que hay ahí para los receptores es muy baja, ¿no? Incluso aunque sea súper eficiente con los targets que se le den, va a ser muy difícil que nos dé esa producción que esperábamos cuando estábamos hablando de DJ Moore la temporada pasada. Y a mí lo que no me está gustando es que su precio está relativamente alto en este momento, ¿no? O sea, realmente no se movió mucho. Y si hubiéramos hablado de un trade hacia otro equipo, creo que hubiera subido mucho más de valor, porque sí, Justin Fields puede ser un mejor pasador que un Baker Mayfield, pero ¿cuántos pases va a dar Justin Fields, no? Y después estamos hablando de que también es una ofensiva en la que está Daniel Mooney, está Claypool. Yo, la verdad, no veo a DJ Moore siendo un league winner la siguiente temporada. Creo que en este caso la situación sí le afecta bastante porque, pues bueno, ya está en una situación en su carrera en la que pues ya lleva varios años en la liga
y parece que va a estar en Chicago durante un buen rato, ¿no? Y yo creo que Justin Fields también, entonces creo que ahí sí se ve un poco perjudicado. Esperemos que Justin Fields, o sea, creo que la única posibilidad en la que valga el precio que el que se está yendo ahorita es en la que veamos una ofensiva en la que Justin Fields se vuelve más un pasador, ¿no? Un pocket passer, y ya después, un, un si es necesario, requerir a la corrida, pues hacer eso, ¿no? Pero yo la verdad todavía lo veo muy difícil, creo que todavía le falta un poco desarrollarse a Justin Fields, yo todavía estoy muy alto en Justin Fields, y creo que esta es una situación en la que beneficia más a Justin Fields que más que a nadie que esté involucrado, ¿no? Sí, agregando un poquito, vamos a ponerle numeritos. Justin Fields ha jugado 25 partidos en su carrera y ha tirado 588 pases. Eso es 23.52 pases por juego. Ponle 24. Siempre ha tenido mal equipo, eso sí. Ponle que aumentan a 30 pases por juego, que se me hace un aumento muy fuerte. Sí, se hace 30 muy... pases por juego. Estarías hablando de un 25% de incremento. Entonces, ¿cuánto target share se va a llevar DJ Moore? Ponle el 25%, 7 targets por juego. ¿Cuántos va a atrapar? ¿4? ¿5? 5-4. Ahí están 5 puntos. ¿Cuánto por cada recepción? Y va a anotar unas 5 juegos. Estás hablando de que te va a promediar 12, 13 puntos. ¿A quién le importan 12, 13 puntos a un wide receiver? Esa es la realidad. ¿A quién le importan? O sea, es muy difícil. Tendríamos que ver un Justin Fields que le hace 35 pases por juego y que este DJ Moore se esté llevando alrededor del 30% de los targets, que es algo que eso sí es asequible, ¿no? El porcentaje de targets sí, es más bien el volumen. Sí, 35 pases por juego, claro que vamos a ver a un Justin Fields así, o que atrape un touchdown cada 2 partidos. Ahí sí. Pero si no, lo veo muy complicado. Creo que el número mágico sería algo así como 6 recepciones por juego, 70 yardas por juego y un touchdown cada 2 partidos para que sea de 15 puntos. Y no lo veo tan probable. Ese es mi problema nada más. Con DJ Moore, no como jugador, es DJ Moore en su contexto. Sí, sí, la verdad no me movió mucho, al contrario, creo que me movió hacia abajo en DJ Moore estas noticias. Y pues yo creo que ya nada más para terminar, hablar de Elijah Moore y Waller, que bueno, Elijah Moore, es muy complicado hablar de Elijah Moore porque pues bueno, ya sabemos, porque es también, no sabemos, o sea, porque nosotros creemos que lo que vemos en la cancha es que Elijah Moore ha sido eficiente cuando ha estado, pero también hay que discutir un poco sobre capaz si es algo más que eso, ¿no? O sea, porque pues al final de cuentas estas decisiones de no jugar las toma una franquicia por alguna razón, y son cosas que no podemos ver nosotros como fans. Sí creo que es mejor de lo que pensaban los Jets, y creo que si hay un equipo que puede dejar todas las cosas detrás para darle una oportunidad más, son los Browns, ¿no? Pero también dieron muy poco capital de draft. O sea, creo que si hubieran dado más, es una mejor señal en la que, o sea, nada más dieron el Elijah Moore para subir una ronda, ¿no? De tercera a segunda ronda en el draft. No se me hace suficiente como para decir, ¿sabes qué? Los Browns confían en el Elijah Moore y lo van a agarrar, o sea, va a ser la segunda opción de Sean Watson la siguiente temporada, ¿no? Es más como, lo veo como que no me sorprendería que esté compitiendo como por el wide receiver 3 la siguiente temporada con un David Bell. O sea, eso se me hace una situación demasiado realista en la cual pues podemos que sea la discusión durante la siguiente temporada. Creo que sí hay upside definitivamente si se vuelve el wide receiver 2 o inclusive hasta más, pero el capital de draft, te digo, que dio Browns no me motiva mucho. Sí, a ver, si me das a escoger Donovan Peoples-Jones o Elijah Moore, voy con Elijah Moore. Porque creo que existe un escenario donde Elijah Moore se lleva 20% de target share. No creo que exista ese con Donovan Peoples-Jones. Creo que Donovan Peoples-Jones 3 o 4 años después de haber entrado a la liga y siempre estando alrededor de 12,
ya sabemos quién es, ¿no? Mientras que Elijah Moore como que todavía, creo que el techo bajó muchísimo con la segunda temporada que tuvo, pero el techo, por lo que vimos en la primera temporada, sigue estando ahí, ¿no? Para concluir con esta sección, Darren Waller. A mí me gusta mucho Darren Waller. Creo que entra a ser el wide receiver 1 o wide receiver 2 de una ofensiva que necesita urgentemente alguien que atrape la bola. Y aunque Daniel Jones no es el mejor quarterback del mundo, creo firmemente que Darren Waller tendrá muchas oportunidades. A pesar de que sea un tight end con pues, un poco más pasado de edad, creo que es un tight end que sí tiene dentro de sus rango de escenarios el hacerte 18 puntos por juego y ganarte la liga. Sí, no, y aparte estamos hablando de Daniel Jones que lanzó, o sea, en promedio de yardas aéreas por pase, 6.3, 6.4, si bien recuerdo, o sea, el peor de la liga. Un Daniel Jones que lanzó como 5 big time throws en toda la temporada. Daniel Jones requiere mucho de sus válvulas de escape y yo creo que Darren Waller puede ser esa opción en la que se recibe muchos targets y que muchos de sus targets sean de esquema, ¿no? O sea, que sean, se me fue la palabra, perdón, pero que sean diseñados para él, ¿no? Fabricados. Sí, ándale. Entonces, yo creo que Darren Waller es mucho mejor que Daniel Bellinger. Daniel Bellinger, que como quiera se vio decente con Daniel Jones la temporada pasada, creo que es una buena señal para Darren Waller. Y si, o sea, si nos ponemos a hablar de la competencia que hay, pues es Wan'Dale Robinson y Isaiah Hodgins, que realmente no creo que, o sea, creo que ambos pueden coexistir bastante bien. Y pues sí, yo creo que Darren Waller sube de valor, o sea, definitivamente vale mucho más de lo que hubiera valido si se quedaba en Raiders, ¿no? O sea, creo que sí favorece y también hasta Daniel Jones, que pues bueno, ya es una situación, un tema que hablaremos en otro momento porque está ahí muy debatido su precio en otro capítulo. De acuerdo. Mira, la verdad es que tengo muchas ganas de seguir hablando, pero 1 hora y 20 ya es suficiente Bastante. para que la gente luego no nos va a querer escuchar. Entonces, vamos a tener que posponer la tercera parte de este episodio, que creo que es donde iba a haber también mucho debate y mucha plática. Sí. Son tres. Eran tres subsecciones: el tema Lamar, el tema Aaron Rodgers y el tema Brock Purdy, Trey Lance, Shandan, ¿no? Y creo que ese va a ser un tema muy, muy, muy interesante que vamos a dejar para la siguiente semana. A eso vamos a ver y vamos a discutir, Jorge y yo, si ya le vamos a agregar novatos o si les vamos a dejar todo lo de novatos para el capítulo 3 y 4 de esta temporada, ¿no? Entonces, creo que con esta 1 hora 20 estamos muy bien servidos. Creo que fue un episodio de mucha calidad. Jorge, ¿algunos comentarios para cerrar? Sí, yo creo que con estos 20 minutos extra componimos por el tiempo que no hemos hablado ya al final de la temporada pasada. Y pues bueno, ojalá les guste y ojalá estén emocionados, así como nosotros estamos emocionados de volver. Realmente planeamos que este sea nuestro mejor año en este aspecto de ser consistentes, de subir contenido que sirva, ¿no? O sea, de calidad. Y creo que hoy, no sé tú, Julio, yo nunca me he sentido tan preparado para una temporada de Dynasty, o sea, como para hablar de contenido como en esta. Creo que hemos crecido bastante ambos en este aspecto de tener contenido, tener información que sirva. Entonces, pues bueno, todavía falta hablar de los prospectos, que es de lo que más me he preparado y pues creo que va a estar muy entretenido este mes. Te digo qué es lo que me emociona a mí, Jorge, de esta temporada. Creo que lo que yo he notado es que hemos empezado como a separarnos un poquito en las opiniones y en la forma de análisis, ¿no? Creo que lo que pasaba en las últimas Sí. temporadas es que coincidíamos mucho por casualidad, pero creo que en este off-season tú te volviste un poco más de un film bro y yo me quedo siendo alguien de analytics bro y más orientado al mercado, ¿no? Creo que a final de cuentas, por lo que estudié, eso del mercado me interesa mucho, me gusta mucho y me he vertido mucho hacia ese lado y por el lado también de analytics.
y tú te has vertido un poco más hacia el lado de ver el film, de analizar el film, de ser un film bro, que creo que eso va a hacer que haya discusiones, choques y mucho más valor agregado de lo que había en temporadas previas, ¿no? Sí, Y 100%. creo que es algo que estoy muy emocionado de tener. Y creo que más veremos este comienzo de choques de opinión en los novatos. Entonces, pues bueno, creo que va a ser una muy, muy buena temporada. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio número 2. Chao y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.